No sé si es el cansancio o si esta ciudad realmente cambia de rostro después de la medianoche. Soy conductor de aplicaciones en Madrid desde hace poco más de 2 años. He visto de todo, parejas discutiendo en el asiento trasero, gente durmiendo en el auto como si fuera un hotel, borrachos intentando pagarme con papas fritas. Pero aquel viaje, aquella madrugada, no fue una historia para contar en un bar. Se quedó grabada en mi piel. Era un viernes, alrededor de las 2:30 de la madrugada. Ya estaba terminando mi turno cuando apareció un viaje cerca de la calle de Embajadores. La calificación del pasajero era de 5 estrellas y el destino, según la app, estaba a unos 15 minutos de allí, cerca del barrio de Lavapiés. Acepté el viaje. Llegué al punto indicado, una esquina desierta, iluminada por un único farol parpadeante. No había nadie allí. Estaba a punto de cancelar cuando la puerta trasera se abrió. La mujer entró sin decir nada. Llevaba un vestido oscuro y un abrigo gris. Cabello largo, rostro oculto por la sombra. ¿Sabes cuando la presencia de alguien cambia el ambiente? El aire se volvió más denso, como si el sonido de la ciudad se hubiera apagado. «Buenas noches», dijo ella, con una voz baja. «Calle del Olivar, 47». Seguí el GPS. Por algún motivo, apagué la música. El silencio era cómodo al principio, pero poco a poco se volvió extraño. Intenté entablar conversación, algo que siempre hago para espantar el sueño. ¿Vienes de alguna fiesta? No. La respuesta fue seca. Seguí conduciendo. Ella no usaba el teléfono, no miraba por la ventana. Solo mantenía la mirada fija en el respaldo de mi asiento, como si estuviera hipnotizada. Al pasar por una calle un poco más transitada, vi en el retrovisor algo que me heló la sangre. Su reflejo no era del todo correcto. Su cabeza parecía inclinada hacia el lado equivocado, como si estuviera rota. Me giré rápidamente para mirar, pero ella estaba allí, inmóvil, mirando al frente. Tragué saliva y seguí adelante. Faltaban pocos minutos para llegar al destino. Entonces ella habló, con voz firme. «Cuando lleguemos, no mires atrás». No respondí. Mi estómago se revolvió. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Con cada esquina, el barrio se volvía más antiguo, las calles más estrechas. Llegamos a la calle del Olivar. Ella pidió que me detuviera frente a un edificio antiguo, con la fachada descascarada y las ventanas cerradas. «Puedes parar aquí». Me detuve. Ella bajó sin cerrar la puerta. Caminó lentamente hacia la entrada. Lo más extraño, la puerta ya estaba entreabierta. Entró sin necesidad de tocarla. Curioso, miré por el retrovisor. Pero ella ya no estaba allí. Ni en la acera, ni en la puerta. Nada, como si se hubiera evaporado. Esperé unos segundos. Tomé el teléfono para finalizar el viaje. Y vi la notificación. Pasajera no encontrada. Viaje cancelado. Me detuve. Miré de nuevo hacia el lugar. La puerta ahora estaba completamente cerrada. Abrí la app y revisé el historial del viaje. No había nada. Ningún viaje registrado a esa hora. Me fui de allí lo más rápido que pude. Cuando llegué a casa, anoté todo lo que había pasado, palabra por palabra. Al día siguiente, volví a la dirección. El edificio estaba allí, abandonado, con carteles de propiedad privada y paredes grafiteadas. Según un vecino, nadie había entrado allí en más de 20 años. Y lo peor, en el mural antiguo de la portería, aún había una foto descolorida con el nombre de una residente que murió allí dentro. La leyenda decía: desaparecida en 1998. Última vez vista saliendo en taxi por la calle de Embajadores. Volví a trabajar los días siguientes, intentando olvidar. Evitaba la zona de Lavapiés, evitaba conducir de madrugada. Pero había algo que me molestaba profundamente.
la sensación de que aquella mujer aún estaba conmigo, como si, en algún momento de aquel viaje, ella hubiera dejado algo más que solo un escalofrío. El lunes por la mañana, me desperté con un arañazo en la ventana trasera del auto, un rasguño fino pero nítido, como si alguien hubiera pasado las uñas allí, de adentro hacia afuera. No le di mucha importancia, pero el miércoles, cuando entré al auto, el retrovisor estaba volteado hacia abajo, y un leve olor a perfume dulce, antiguo, impregnaba los asientos. Decidí volver al edificio. Llevé a mi hermano conmigo, diciendo que era solo curiosidad. Pero apenas nos detuvimos frente al lugar, él comenzó a sentirse mal. Dijo que el aire allí parecía pesado. Toqué la puerta de un vecino y pregunté con cuidado sobre el lugar. Me miró raro, como si hubiera tocado un tema que nadie más quería mencionar. «La viste, ¿verdad? A la del vestido oscuro». Me quedé en silencio. Él asintió, como si acabara de confirmar algo. «Necesitas deshacerte de lo que ella te dejó», susurró. «O ella volverá a buscarlo». Salimos de allí rápido. Aquello no parecía una broma. Volví al auto, y algo dentro de mí me decía que realmente estaba cargando un fragmento de aquella mujer. Algo invisible, pero real. Y esa cosa estaba afectándome. Empecé a escuchar susurros por la noche. Voces que se mezclaban con el sonido del motor cuando conducía solo. Un día, durante un viaje, mi teléfono se apagó de repente, y el GPS comenzó a reproducir una grabación extraña. Solo decía Calle del Olivar una y otra vez. Era como si, todo el tiempo, ella me estuviera guiando de vuelta, como si quisiera que regresara allí. O peor, que llevara a alguien con ella. El viernes por la noche, acepté un viaje en la zona de Lavapiés. Ni siquiera noté el destino hasta que ya estaba doblando en la Calle del Olivar. El nombre brillaba en la pantalla como si hubiera sido elegido por otra persona. Pensé en cancelar, pero mis dedos dudaron. Cuando la pasajera entró, sentí un escalofrío. Era una mujer rubia, bien arreglada, con un fuerte perfume a jazmín. Pero había algo en su mirada que me inquietó. Parecía vacía. La misma mirada que había visto en el espejo días atrás. «Número 33, por favor», dijo, sonriendo. Mis dedos se congelaron en el volante. Era el mismo número del edificio donde había dejado a la otra mujer. El mismo donde escuché los susurros. Mientras conducía, ella me observaba por el retrovisor. No decía nada. Solo sonreía, levemente, como si supiera un secreto que yo aún no había descubierto. Cuando me detuve, ella bajó sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe seco. Pero, cuando miré por el retrovisor, ella aún estaba allí. El asiento trasero estaba vacío, pero su silueta seguía reflejada en el espejo, inmóvil. Cerré el auto con llave, temblando. Respiré hondo, me giré. Nada. Y entonces escuché, muy cerca de mi oído: «Trajiste a otra, como prometiste». Mi garganta se cerró. Yo nunca prometí nada. Nunca hice ningún pacto. Pero parecía que, de alguna manera, estaba siendo usado. Y lo peor, la pasajera que llevé nunca fue registrada en la app. Ni la dirección, ni la hora, nada. Era como si ese viaje nunca hubiera existido. Después de esa noche, pensé seriamente en dejar todo. Devolver el auto alquilado, desaparecer, empezar de cero en otra ciudad. Pero algo me retenía allí. No solo el miedo, sino la duda. ¿Qué había hecho? ¿Y qué escondía realmente ese lugar? Durante días, evité aceptar viajes de noche. Pero apenas anochecía, mi teléfono sonaba con solicitudes en esa misma zona. Todas se cancelaban antes de que yo las aceptara, como si alguien quisiera que volviera. En la madrugada del domingo, me despertó un sonido metálico. Mi teléfono, caído en el suelo de la habitación,
Vibraba con una notificación. Un viaje automático había sido aceptado. Destino: calle del Olivar 33. Tragué saliva. Miré por la ventana. El auto, estacionado en la calle, tenía las luces encendidas. Bajé sin saber por qué, como si algo me estuviera arrastrando. Cuando entré al auto, sentí el asiento trasero más pesado. No miré, solo encendí el motor y partí. Al llegar al número 33, el edificio era diferente. La fachada, que días antes parecía abandonada, ahora tenía luces encendidas, puertas abiertas, como si me estuviera esperando. Me detuve al frente. La puerta trasera se abrió sola. Me quedé allí, inmóvil. El auto apagado. El silencio era ensordecedor. Y entonces escuché un golpe en la ventana a mi lado. Me giré, pero no había nadie. Cuando miré hacia adelante, en el parabrisas empañado, una frase escrita con un dedo húmedo aparecía lentamente. Tú también perteneces a esta calle. Era como si estuviera sellado, como si esa secuencia de viajes fuera un ciclo, una prisión. Pero en ese momento, entendí algo. No era solo yo. No era el único. Encendí el auto y aceleré. Sin rumbo, sin aceptar nuevos viajes. Conduje hasta ver el sol salir tras las colinas de Vallecas. Llegué a casa exhausto, pero con una decisión tomada. Debía romper el ciclo. Volví al edificio por la noche. Entré, subí los pisos, y fue allí, en el cuarto piso, donde encontré una puerta entreabierta. En el suelo, cartas antiguas, una de ellas con mi foto, fechada en 1987. El papel decía: todo conductor debe aprender el camino, y solo escapa quien entrega a otro en su lugar. No había firma, pero el espejo de la habitación mostraba mi reflejo, y detrás, 3 figuras observándome. El espejo parecía respirar. La superficie ondeaba levemente, como si estuviera hecha de agua espesa. Las 3 figuras detrás de mí no se movían, pero sentía sus miradas. No eran fantasmas, al menos no en el sentido tradicional. Eran fragmentos, rostros borrados, sin boca, con ojos demasiado profundos para ser humanos. Quise correr, pero mis pies no respondían. El reflejo se movía sin mí. En el vidrio, mi versión sonreía. Era una sonrisa forzada, que no llegaba a los ojos. Y entonces habló, no con la boca, sino con mi propia voz, saliendo del espejo. Aceptaste. Nadie acepta este viaje por casualidad. Intenté hablar, pero no pude. Él continuó. Todos condujimos hasta aquí, uno por uno, hasta entender que no hay salida, que solo somos otro vehículo en la calle. Señaló el suelo. Las cartas, ahora docenas, todas con rostros diferentes, todos conductores. De repente, todo se oscureció. La luz de las ventanas se apagó. El sonido de golpes en el maletero resonaba en mi cabeza. Fuertes, rítmicos. Fui arrastrado por el reflejo. Vi mi propio cuerpo intentando resistir, pero fue inútil. En el pasillo, las figuras ahora se movían. Cada una sostenía llaves de auto y teléfonos con la app de viajes abierta. Me empujaron fuera de la habitación. La puerta se cerró tras de mí con un chasquido metálico. Estaba solo. Bajé las escaleras corriendo, tropezando. Al salir a la calle, el auto estaba allí. La luz interior parpadeaba. La pantalla del teléfono mostraba un nuevo viaje. Destino: calle del Olivar 33. Pero la foto del conductor no era yo. Miré a mi alrededor y lo entendí. Ese era el final de mi parte en la historia. Solo era un engranaje, un cebo. Ahora era el turno de otro. Me senté en la acera, exhausto, sin ira, sin miedo, solo aceptación. El auto partió solo, en busca del nuevo viaje.
La policía local dijo que el edificio llevaba abandonado más de 20 años, que no había residentes ni registros en esa dirección. Les mostré las fotos en mi teléfono, el historial del viaje. Nada. La app no registraba ese trayecto. El auto, que juré haber visto partir solo, fue encontrado a kilómetros de allí, vacío. Y lo más extraño, estaba cerrado por dentro. Volví a casa en silencio, pero nunca fui el mismo. A veces me despierto de madrugada con el sonido de notificaciones. Corro hacia el teléfono, pero no hay nada. Otras veces, el auto se enciende solo en el garaje, con el GPS trazando la ruta hacia la misma calle. La parte más perturbadora llegó semanas después. Una actualización de la app apareció. Con ella, una nueva función de reconocimiento facial para seguridad. Cuando la abrí, el rostro del conductor registrado en mi cuenta no era el mío. Era él, el que me sonrió en el espejo. Ahora evito mirar los espejos por mucho tiempo. Y nunca acepto viajes cerca de la calle del Olivar. Pero a veces, incluso con la app cerrada, el auto me lleva allí solo. Y cuando paso frente al viejo edificio, la ventana del tercer piso siempre está abierta. Y alguien, que se parece demasiado a mí, me saluda desde dentro. Si alguna vez tuviste una experiencia macabra, déjala en los comentarios. Gracias por ver. Apoya el canal, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Espero que te guste la traducción. Si necesitas ajustes en algún detalle, dime y lo reviso. Saludos.